Buenos días. Buen día. Bueno, ¿está bien? Bueno, señor Mexicano, por favor, dígame el nombre completo con el DNI, doctor, conforme el DNI. Se encuentra presente el señor Mexicano Carlos Enrique, DNI 23 140 157. Muy bien. Usted ha sido ofrecido como testigo en el marco de este proceso que se le sigue a Aurina Olga Mónica y Sánchez Leonardo Javier por los delitos de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal, que fueron traídos al juicio respecto de los hechos ocurridos entre el 1 de junio y el 4 de junio del 2024 en la avenida Uruguay entre la calle Pedro Méndez y Rebollo, sí, Pedro Méndez y Rebollo. Bueno, en primer término debo interrogarle sobre las generales de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si usted le conoce a los imputados, si es amigo, enemigo, deudor, acreedor, ¿los conoces? Sí, le conozco, soy colega. Bueno, tengo 30 años en la docencia. Está bien. Así que, Bueno, no obstante usted conocerlos, usted está obligado a decir la verdad de todo cuando supiere que fuere presentado. No tiene que ocultar nada. Además de ello, debe pedirse con la verdad. ¿Sí? de acuerdo. Tengo que advertirle también, el Código Penal establece penalidades para los que se piden con falsedad en un juicio criminal. ¿Sí? Estas penalidades están contenidas en el artículo 275 del Código Penal. Lo voy a tomar juramento de ley entonces. Jure usted con pleno conocimiento de responsabilidad ante su conciencia y ante el pueblo de la provincia de Misiones, que dirá la verdad de todo cuando supiere que fuere preguntado y que nada ocultará. Sí, juro. Bueno, señor, cuéntenos usted qué sabe de este hecho que consistió en desobedecer una orden judicial y entorpecer el funcionamiento de los medios de transporte. Bien, en principio yo debo contextualizar. Usted me pregunta sobre las cargas judiciales, cargas mnemónicas y legales, pero hay que entender el contexto en el cual se desarrolló. Toda acción tiene una reacción, y si bien se habla mucho del conflicto focalizado en la capital, que es Posada, este conflicto era un hervidero desde el interior de la provincia. Este conflicto tiene su origen de vieja data, pero si nos remitimos al 24, se generó en la normal 2 de Monte Carlo, fundamentalmente a partir de abril. En desobediencia absoluta, la escuela se autodeterminó de huelga, sin amparo legal, el docente se declaró en huelga. Y fue el primer foco que se fue repitiendo a lo largo y ancho de la provincia. Tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares y es el momento de contarles a ustedes lo que uno vivió. Cuando uno iba a esas reuniones, a esas asambleas públicas, en escuela, en plaza, y que la maestra te diga que no tenía para darle de comer un yogur a su hijo, que hace 3 meses no le podía dar un pedazo de carne, que solamente pollo podía comprar, que no le alcanzaba ni siquiera para llegar al lugar de trabajo, porque lo que bien contaban ellos en números, nosotros tenemos un sistema complejo salarial, mixto, donde hay aportes provinciales y había aportes nacionales, con garantías provinciales y con garantías nacionales. Y si quieren les explico con lujo y detalle por qué hace 30 años tuyo se salió así. Bueno, cuéntenos cómo es
Entonces nosotros venimos de una situación salarial donde teníamos el sueldo del maestro grado es la referencia para los 119 cargos, a partir de una matriz salarial. ¿Sí? A partir de eso se determina una garantía provincial donde paga el mínimo. ¿Qué significa? Que se licúan derechos, como sobra, como antigüedad, porque te establecen tope donde por un lado te pagan y por otro lado te sacan. Y a su vez había una garantía nacional. En ese tiempo, el salario del trabajador docente, cargo, magistrado, era de 240.000 en todo concepto, de los cuales 189.000 se hacía cargo de la provincia y el resto se completaba con garantía nacional y PONIC en su. ¿Sí? Cuando cae eso a partir del ajuste implementado del gobierno nacional, la provincia se desatiende. Es más, la provincia dejó de pagar ya en octubre. Noviembre, diciembre dejó de pagar porque estaban especulando que iba a ganar 1.000 euros o lo que sea y dejó de pagar. Y hubieron transferencias que llegaron a la provincia. Hubieron plazos fijos establecidos por la provincia, fin de año con la plata de mayo. Y están las denuncias hechas públicamente. Y usted me dirá, ¿y por qué no fueron a la justicia? Porque tenemos mala experiencia de la justicia. Desde el año 2012, 1.789 ñoquis denunciados, Fiscalía número 13. 1.789 ñoquis que estaban afectados a otro lado, chupando plata del Consejo General de Educación, dibujando que plata va a educación iban a otros organismos. Eso obligó que en ese tiempo el gobernador Bloch mandara una auditoría al Consejo. Nosotros calculábamos 10 millones mensuales. ¿Sabe qué dijo la auditoría? Que eran 20 millones mensuales que se iban a otro lado. Y esa denuncia quedó dormida, acompañada por la doctora Riga, que hizo la presentación. No avanzó nada, no avanzó absolutamente en nada. Entonces nosotros siempre salimos a denunciar. Hoy despierta la justicia. Y yo le voy a decir como profesor de matemática, por sentido común, para mí es bochornoso lo que se está haciendo. Juzgar a 2 maestros por salir a protestar. La fiscalía hace vista ciega. El 90% de los docentes son mujeres. En su gran mayoría sostén de hogar. Y el gobierno ejerce violencia económica y psicológica sobre esa gente. En ese recorrido que he hecho, y me recuerdo mi finada hermana, que también era maestra, y me decía, cuando le llevan la galleta para el cocido, sin azúcar, porque ni azúcar se tiene, la maestra es la primera que manotea la galleta para comer algo que la lleva al grado, porque hay hambre. Hambre. Y denunciamos a la autoridad del consejo. El maestro con un cargo estaba debajo de la línea de indigencia y el que tenía 2 cargos estaba debajo de la línea de la pobreza. Y yo hablo de un lugar privilegiado porque desde que me recibí siempre tuve las 42 horas, porque soy profesor de matemáticas y siempre tuve trabajo. Pero no podemos hacer la vista gorda sobre esa necesidad y sobre ese hambre de la gente. A mí siempre me dicen, ¿por qué saliste a luchar? Y salí a luchar, ¿sabes por qué? Porque un día fui a comer en casa de mi hermano y un día descubierto un plato para la familia. ¿Cómo no me salí a pelear por ese maestro?
pero siempre que conseguimos fue a base de salir a pelear con la sociedad, a dejar nuestro alumno sin clase. Yo quiero denunciar que hay una transferencia fenomenal hacia la mal llamada escuela privada, porque al gobierno no le interesa que nosotros hagamos paro. No le interesa. No le interesa para nada. Imagínense, yo hace 30 años empecé dando clases de matemática y todos los años tengo que revisar programas, quitar contenido. Cada vez damos menos. Cada vez se dan menos cosas. No han modificado el RAM. No existe más la falta, que el alumno va cuando quiere, entra cuando quiere, y le tenemos que dar un trabajito práctico para acreditar que una mentira. Ese es el sistema educativo. Por eso salimos, no solamente por salario, salimos a denunciar lo que está pasando en la educación. No han destruido la formación profesional, no han canjeado puntos por pague. El docente que tiene plata hace carrera, pero no se forma porque pagó cursos donde han entrado todas las casas de estudio en los cursos. Hasta perdón, la universidad pública también entró en los cursos. Y tenemos gente que no está formada. Han llegado de un tema político los cargos jerárquicos. Gente que no está formada. No destruyeron la carrera. Y nosotros estamos mintiéndole a los alumnos de que le estamos acreditando. Van y revocan en las universidades los que tienen la posibilidad de seguir estudiando cada vez menos. Le mentimos a nuestros alumnos. No hay salida laboral, no se crea fuente de trabajo. Fíjese lo que pasó ahora. Abrieron la convocatoria de la policía y penitenciario, en un día más de 5.000 inscritos. Entonces, en ese contexto, nosotros, Jardín siempre fue un poco de resistencia. Y conocemos las realidades. Yo trabajo en el Instituto de Formación. Muchos de mis alumnos hoy son maestras y las necesidades que tienen gente. Hoy no cambió la realidad. Hoy la maestra de grado cobra 618.000 pesos. 618.000 pesos. Y muchas de esas maestras, ¿sí?, con todos los problemas de una obra social que no resuelve nada, menos del interior, porque no tenemos nada, no estamos totalmente abandonados y no tenemos que pagar. ¿Sabe qué, señora? En una reunión, un funcionario a una maestra le dijo: conseguí tu marido si no te alcanza la plata. Y estoy declarando frente a la justicia y bajo la verdad. Otro funcionario, ¿sabe qué nos dijo? Cuando le dijimos: pero ¿cómo puede ser que Corriente pague mejor? Vayan a trabajar a Corriente. En ese contexto nosotros salimos. Y como le vuelvo a decir, Posada fue porque la prensa estaba con la policía, pero estaba paralizado el sistema educativo en el interior. Y siguió paralizado. Este año llevamos como 60 días de paro, sin ninguna respuesta. Y ni siquiera hay presión para deportarte. ¿Sabe a quién les cuentan? Al director alcahuete, que rápido va a llevar la platilla para que le carnea, para que le cuenten a mí. O sea, el gobierno ya se decente. Imagínense este semestre. Bueno, debe haber pasado lo mismo. 2,5 lo dieron en julio, 2,5 en septiembre. Ese era el aumento del semestre.
y se llamaron así eso. ¿Usted sabe cuánto recibe la provincia de Misiones en concepto de ley 26075? Se va a caer en tal. 1.420 millones por día hábil. ¿Qué caja recibe Misiones? 1.420 millones. El año pasado recibía 600 millones. 120% de incremento sobre una inflación estimada cerca de 30. ¿Cuánto es el salario del docente que aumentó? Recibimos en promedio 9,8 en febrero, recibimos 3,5 en mayo, 2,5 en julio, 2,5 en septiembre. Cuando uno le dice dónde va la plata, nadie sabe dónde va la plata. O sí, sabemos dónde va la plata. Ahora, en ese contexto, nosotros estamos enfrentando un juicio a dos maneras. Muy bien. Ha quedado claro el contexto. Circunscribamos, ¿no?, a la fecha de los hechos atribuidos a sus compañeros, que es el primero al 4 de junio. ¿Qué sabe usted de ese hecho? Bien, el hecho, inclusive aparece ahí en parte del escrito, era ese día nosotros teníamos encuentro con el gobierno que nos citó en El Dorado. ¿Sí? Nosotros estábamos Lo que se conoció como mesa de diálogo. Exactamente. El primero de junio. Imagínense que nosotros, y forzamos también, forzamos ese diálogo. ¿Usted sabe cuándo forzamos ese diálogo? Porque el gobierno estaba justo. Cuando fuimos a cortar ahí en el Cerro Azul, y que estaba el acto de la renovación, y que nos dejamos pasar los colectivos que venían la gente pagada al acto de la renovación, ahí llamó el teléfono de Zafrán y dijo, abrimos diálogo. Eso también hay que entender. Entonces, ese diálogo nos tiran a El Dorado, nosotros estábamos en una asamblea en Jardín América. ¿Sí? O sea, no estaba presente en el lugar, sino que estábamos en Jardín América yendo a El Dorado. Y en ese momento habíamos tenido comunicación porque esa misma, la que actuaba de interlocutora de la policía, creo que ahora tiene un cargo altísimo, la mediadora aparece en Cerro Azul y que nos abre el canal de diálogo. Y ahí se comunica con nosotros que nos había dicho que estaba garantizado esa reunión, que también actuó violentamente el gobierno. Porque el gobierno nos convocó al Dorado para las 1 de la tarde, si no mal recuerdo, y a las 11 tuvimos un acta con los chupameros. Entonces, ese acta de las 12, ¿qué incluía? ¿Usted conocía? ¿Usted formaron parte de ese acta de las 12? No. Nosotros nos enteramos por los medios que ellos firmaron lo que supuestamente no había a la tarde, que ya estaba firmado. Imagínense también la violencia que ejercen, porque la fuerza de la docencia hacía mover cada rato que se reúnan los votos y que firmen y la gente estaba en desacuerdo y se volvieron a reunir y se volvieron a reunir. Ahora, no había voluntad política. Eso fue ¿Cómo estaba conformada esa mesa de diálogo? Era los docentes en lucha en unidad. Estaban todos los sectores sindicales, autoconvocados. Hay una gran fragmentación también dentro de los docentes. Dentro de la fragmentación, en ese punto ustedes estaban todos unidos. Todos unidos. El sector de lucha estaba todo unido. Vamos al Dorado, ahí no hay acuerdo, y ahí nos convocan después al 7 de junio, que es el día que se firma. Y en ese 30 de junio, en ese 30 de mayo, en ese acuerdo que se levanta también el acampe. La media hora lo que se comunica con nosotros, informando de que estamos solicitando que se levante eso para mantener la reunión en El Dorado. Esa era la comunicación de la media. Ahora, después de eso, vamos al 7 de junio, donde sí se firmó un acuerdo en la Escuela de Música, acá en Posada, donde ahí hay un compromiso del gobierno, claramente el punto de las no sanciones ni administrativas ni judiciales, y hay un punto más importante, porque
más allá que no metan preso a 1, 2, 3, ya estamos ya. El gobierno se compromete a corregir sustancialmente de acá en adelante el salario macho. No cumplió en nada. No cumplió en nada. Seguimos siendo el último orejón del carro. El maestro misionero hoy está en el anteúltimo lugar de salario. Y vuelvo a reiterar, en un sistema educativo que está cayendo a pedazos. En la escuela no llega nada, señora. Si no ponemos plata en nuestro bolsillo, no hay lavandín, no hay transportizo, se rompe un vidrio. Si no ponemos plata, no se arregla. Nosotros en nuestra escuela de comercio, que es una escuela histórica, en su momento hicimos un esfuerzo fenomenal de comprar aire acondicionado. Y hoy en día no podemos ni siquiera hacer el mantenimiento de un aire. Y no es que el aire es algo lujo. Imagínense los calores que tenemos en ese tipo. Trabajamos en las peores condiciones. En las peores condiciones. Y vuelvo a denunciar esto, la transferencia hacia las escuelas privadas, la llamada cada vez es gigante, donde tienen los trabajadores precarizados, porque el que abre la boca le echa, y el Estado solamente pone subsidio a cheque cerrado. ¿Dónde va esa plata? Cada rector de esa unidad académica decide dónde. Por eso yo digo y vuelvo a decir, me parece que el sentido común indica que esto está de más. Lo que sí actúa para que nosotros podamos fomentar esto de cara a la justicia. Y yo pido a la Fiscalía que investiguen esa violencia que generan en la madre. Hay mucha gente enferma. Hay mucha gente que está mal y no tenemos una seguridad social que nos garantiza servicios básicos. Cuando necesitamos de cualquier profesional, tenemos que pagar mucho. Si necesitamos hacer un estudio, con suerte 3 o 4 meses, tenemos que esperar. Y en ese contexto están los cuidados docentes. Esos cuidados docentes que en el 2020 se les sacó del subsuelo, venían cobrando el 35 al 38% de lo que les correspondía. Y cuando hablamos de cuidados van a estar todos ustedes. Y de paso informe parroquial, en una acción colectiva de los docentes, gracias al diputado Castro, sacamos el artículo 37 del año 2016 que congelaba la movilidad de los docentes. Los primeros beneficiarios van a ser sus pares jubilados, porque ahora van a poder reclamar que del IPS que le pague la movilidad. Ustedes tienen un sistema privilegiado. Antes teníamos el estatuto 32% móvil. Nosotros ahora nos jubilamos por promedio. Pero las jubilaciones aportan más también. Aportan más. Pero eso hizo el colectivo docente. Se quitó un artículo que desde 2016, en pocas palabras, le facultaba al Poder Ejecutivo no pagar la movilidad. Por supuesto que eso es para adelante, no para atrás. Pero eso también es un triunfo de esto. Está bien. ¿La Fiscalía va a hacer preguntas? Sí, su señoría. Señor Lescano, ¿usted es referente sindical? Yo soy profesor de matemáticas, no soy referente sindical. ¿Usted no está como referente sindical de trabajadores de la lucha, de la educación y lucha? Yo soy referente técnico. Yo soy docente de aula. ¿Participa en la toma de decisiones en la asamblea? Como cualquier participante de una asamblea, tiene voz y voto. Yo pregunto, señor Lescano, ¿se evalúa la toma de decisiones que el corte de una arteria principal como la vía Uruguay implicaría que alguna otra forma alternativa
primer lugar. Se votó acompañar el alcance de la policía. La ruta, la calle estaba cortada por la policía. No es que nosotros vinimos a cortar la avenida. Nosotros en la asamblea lo que votamos es acompañar el alcance de la policía. Eso se votó en la asamblea. Considero que la justificación, que esta necesidad social que usted manifiesta, esta situación social, ¿justificaba la comisión de un delito? Yo no veo ningún delito. No entiendo qué se sugiere. La desobediencia judicial y entorpecer, obstaculizar hay el derecho. En ese momento, cuando se tomó la decisión de la asamblea, no había orden judicial, no entiendo a qué se refiere. No tiene la pregunta, no sé si le puedo responder. Voy a reformular. El público se puede mantener en silencio porque se escucha un murmullo que dificulta la concentración de lo que nosotros tenemos que resolver en este momento y que también los abogados defensores, en base a la pregunta que hace la Fiscalía, tienen que poder concentrarse. Por favor, manténganse en silencio. Sí. Que la fiscal está afirmando que acá se cometió un delito, por eso también es difícil responder esa pregunta y pedimos que Sí, sin autoincriminación, digamos. Acá lo que la fiscal quiere manifestar es que si en algún momento en su imaginario consideraron que cortar una calle puede ser un delito. Usted, con sorprende, ¿cuál es la percepción que usted tuvo? A ver, vuelvo a insistir. Si uno en un contexto de desesperación, en el cual creo que fui bastante claro, ¿sí? Llegado el momento, es más hasta expresiones públicas, si uno no tiene respuesta ante un Estado ausente, ante un Estado que no paraba de recibir plata, que plata había, que tenemos la deuda paralela, que nos significa ser la provincia más cara, que los servicios se fueron a las nubes, que tu colega está llorando porque no le puede comprar un yogur, una chuleta, una fruta al hijo. Yo creo que ¿qué lucidez humana va a estar pensando si cometo o no delito ante tamaña injusticia? A eso me ¿Quedó clara su respuesta, doctora? ¿La defensa va a formular preguntas? Bueno, mi pregunta en principio es para que usted explique la dinámica de la toma de decisiones, en particular a partir de esta mesa de diálogo del 1 de junio que menciona. Y en ese sentido también se puede precisar quiénes estaban en esa mesa y qué representaban cada uno de los integrantes de esa mesa. Bien, en esa mesa fue un frente de unidad donde todos los trabajadores en lucha estábamos unidos. El MPL, UNAR, ANE. Sin siglas. Entonces entendemos si es de los policías, de los No, yo le estoy hablando de docentes. perfecto. Docentes. Dentro de las ramas son los MPL. El MPL, estaba ANE, UNTEN, UNAR, autoconvocados que hay con 4 fracciones. Que son los que no se identifican con ninguno de los gremios, pero van. Sí, se identifica como autoconvocados. O sea, hay autoconvocados son que también hay que entender después la muerte de Marilú, que era la ruta 14. Normalmente la ruta 14 no era un lugar activo de lucha, pero a partir de la muerte de Marilú surge, digamos, ahí un movimiento fuerte. Autoconvocados. Sí, Claro. Estaban todos y hay varios referentes que se van eligiendo en la asamblea.
En la fecha 1 de junio, dice El usted, 1 de junio, allá en el interior. eso era, la convocatoria era en El Dorado. Está bien. Por eso, en ese momento, la mediadora nos informa que iba a haber un aborto y ahí se liberó a la mañana ¿Eso contesta su pregunta, doctor? Ahora, también hay que entender que nosotros fuimos al Dorado, pero fuimos con un acta firmado y sin ninguna propuesta del gobierno. Eso también hay que poner en contexto. Nosotros, ¿Qué acta firmado? y el acta firmado por los gremios oficialistas. Ellos firman a las 11 de mañana Dentro de su gremio, o sea, No, de no. los docentes. dentro de los gremios oficialistas, firman a las 11 de la mañana. ¿Quiénes son el gremio docente que está hablando? Los gremios, sí, que tienen una mesa que se llama mesa de amigos, que son gremios, UDPM, ahí está, CIDE, hay, en realidad es más fuerte que UDPM, después dos gremios chiquitos que... Ahora entiendo entonces. Ese acuerdo firmado era con un grupo gremial que no estaba en lucha. que no estaba en lucha. Que no estaba en lucha. Ellos firman eso, entonces nosotros vamos hasta el Dorado y ya nos habían enterado que habían firmado. Entonces le preguntamos al representante del gobierno y dice, bueno, ustedes ya se enteraron lo que hay, agarren eso o no agarren nada. Eso también es una acción que hace el Poder Ejecutivo. O sea, que también lo que el Poder Ejecutivo, en términos comunes y corrientes, es simbólico, porque te convoca a una mesa, te firma con otro a las 11 de la mañana y después te lee el acta que firmó uno. ¿A qué hora llegan esas actas al interior? No, eso en la prensa, estaba todo en la prensa. Cuéntenos esa reunión del interior, entonces. Y nosotros fuimos a las 1 de la tarde en El Dorado. Y para eso ya estaba firmado el acta a las 11 de la mañana. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Y en esa reunión no hubo ningún acuerdo. En El Dorado no hubo ningún acuerdo. Seguimos con las medidas de protesta en todo el interior. Cuando usted se refiere, no hubo ningún acuerdo. Ustedes No firmaron. No firmaron. Perfecto. No firmaron y recién nos vuelven a convocar el viernes 7 de junio. ¿Qué fecha fue esa reunión? ¿1 de junio? Sí, ¿El 2 de junio? ¿El 3 de No era el junio? 1 de junio, no recuerdo bien, pero era justo cuando estaba la orden. La orden judicial de la orden desalojar. para desalojar. Y eso en eso se levanta el acá porque nosotros fuimos a la reunión en busca de un acuerdo. O sea, cuando uno está en un conflicto, ¿qué es lo que busca? Un acuerdo, no un conflicto interno. ¿Usted podría decir, Carlos, que Mónica Molina y Leandro Sánchez integraron esa protesta? ¿Fueron los líderes de esa protesta? No, a ver, eso está más que claro. Y quienes participan en las asambleas nuestras saben que no existe un líder. Es un debate profundo en el cual se van construyendo ideas y se van votando. A partir de ahí, el colectivo decide en mayoría qué acción realizar. Pero no hay alguien que diga, a ver, acá no hay alguien que diga, che, vamos a hacer esto y todo, ¿verdad? Acá todo el mundo se probaba. Acá nos peleamos a muerte en esas asambleas y en esas asambleas se decide por mayoría. Y todos saben que la mayoría decide y se acata. ¿Usted piensa que el acta acuerdo del 7 de junio fue el resultado de esa lucha? Obviamente, el 7 de junio, ¿sí?, termina, digamos, una lucha feroz, que no es la única lucha feroz que hemos enfrentado a este gobierno, pero imagínense ustedes también que ahí la forma democrática que se aprobó la firma de esa asamblea creo que es fundamental. En todos los pueblos, en todos los lugares del interior y en Posadas había asamblea. Nosotros fuimos a negociar con el gobierno, se transcribió el acta y se pasó por teléfono a todas las asambleas. Mientras todas las asambleas de la provincia no aprobaran, nosotros no firmamos nada. Entonces diríamos que ustedes no firman nada sin el voto o mandato de la asamblea. Nosotros, si en la asamblea no nos mandata
en aprobar fue Jardinal. Fue la última asamblea que dio el ok para que firme. Y ahí recién firma. Y eso se ocurrió el día 7. Es el 7. Imagínense que también para tener el respeto había cargado, sin mal no recuerdo, algo de 40 días para el pueblo. Imagínense el desguace de salario que iba a ser eso. Entonces ese primer punto donde dice no, que no haya sanción administrativa, ahí está salvado el pueblo. Imagínense, tuvimos tantos días luchando para que después después de 30 días, que no pasó. En el año 2001 tuvimos 51 días para. 51 días para. Había cambio en cada pueblo. Levantamos el paro con un retiro voluntario, una titularización masiva y 51 días de cuento de cuota. Ese fue el resultado de 2001. Por eso una década la docencia no salió. Por eso la docencia recién en el 2015 de perdón. Entonces, para quedar claro, por lo que usted nos relata, hubieron dos acuerdos entre el gobierno y los docentes. El primero que fue el 1 de junio y otro fue el 7, con los otros gremios. Exacto, el primero de junio fue con los gremios oficialistas y nosotros firmamos todos los docentes opositores del 7. También puede aclarar que todos se benefician de la acuerdo. Obviamente, el beneficio es colectivo, no hay individual. Ese acuerdo con el gobierno va para estos gremios y para estos gremios. Para Es todos. para todos. Una última pregunta, Carlos. Dice tiempo del 1 de junio hasta el acuerdo del 7. En los cortes, las tomas, los vacantes, como quieran llamarlo, de la Avenida Uruguay, ¿eran solo ellos los que estaban presentes? No, eran miles de docentes. Vuelvo a reiterar que hacíamos turnos rotativos del interior. Del interior venían un día, se rotaban, pero siempre activos también en el interior. O sea, mucho la prensa informaba sobre lo que pasaba en Posada, pero el interior era un empleo el gobierno. Y el gobierno eso sí sabe. Ahora nosotros, es más, el norte, por ejemplo, el norte tenía una CAPE gigante en el Dorado. Era una CAPE gigante. Y por ahí, por razones de logística, de plata, el que podía venir él se quedaba y dormía. O sea, era rotativo. Muy bien, doctora Álvarez. Muy bien, le agradezco su testimonio. No puede ser por Bueno, gracias. Claro.